valores, todo eso se incluye, cultura, todo eso se incluye en los caminos. Pero entonces aquí dice que pregunten por las sendas antiguas, o sea, por los caminos antiguos. Y dice que si preguntamos por los caminos antiguos y los hallamos, entonces hallaremos tranquilidad para nuestras vidas. Eso es importante entonces, saber cuáles son los caminos de las sendas antiguas, ¿verdad? ¿Y qué son las sendas antiguas? Hermanos, sencillamente, las sendas antiguas no son otra cosa que el modo de vida, de enseñanza, filosofía y valores de los patriarcas y de los profetas de Israel. Esas son las sendas antiguas, ¿eh? ¿Cómo vivieron los patriarcas? ¿Cómo vivieron los profetas? ¿Qué enseñaron los patriarcas y los profetas? ¿Cuál era la filosofía de vida de los patriarcas y profetas? ¿Cuál era el modo de vida de esas personas? ¿Cuáles eran los valores de esas personas? Esas son las sendas antiguas que el profeta nos invita a buscar hoy día, a preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están las sendas antiguas? Y eso se nos revela en la escritura hebrea, en las escrituras hebreas, el Tanaj, como lo llaman los judíos, la Mikra, como la llaman los judíos caraítas, que no, significa las escrituras, ¿eh? Entonces, en las escrituras es que encontramos las sendas antiguas, que es todo eso que he dicho acerca de los patriarcas y profetas, comenzando por Abraham, ¿verdad? Aunque hubo otros justos antes de Abraham, pero que no se dice mucho sobre ellos. Por ejemplo, pudiéramos tal vez decir que Noé fue un patriarca, pero en realidad no se dice mucho sobre Noé, no se sabe mucho de Noé. Así que la historia espiritual comienza con Abraham. All right? Por lo tanto, de ahí en adelante, incluye todos esos patriarcas y los profetas que vinieron después, se incluyen en el concepto que llamamos las sendas antiguas. Así que para encontrar las sendas antiguas hay que estudiar entonces qué libro. No vamos a estudiar el Bhagavad Gita o como se llame, los libros estos de los hindúes. No vamos a estudiar el Corán que se escribió después del Mesías, ¿verdad? Vamos a estudiar entonces aquellos libros que nos hablan de todos esos patriarcas y profetas, hasta el último que fue Juan, Yohanan, ¿verdad? Incluyendo obviamente al Mesías Yeshua. Entonces ahí, el libro que nos habla de todo eso, todos esos personajes, de sus vidas, de su filosofía, de sus enseñanzas, de sus valores, de su modo de vida, ese es el libro que tenemos que buscar, ese es el libro que tenemos que estudiar, y ese es el libro que todo el mundo conoce, pero que muy pocos practican. ¿Okay? Todo el mundo conoce la Biblia. Oh, sí, la Biblia para aquí, la Biblia para allá, pero muy pocos practican todas sus enseñanzas. Y eso es lo que debemos entonces buscar. Ahora, ¿cómo es que debemos buscarlo? Bueno, vamos a ver un ejemplo que tenemos en Hechos 17:11. Ahora entramos a los escritos nazarenos, conocidos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y buscamos el libro de los Hechos. Se abrevia diciendo Hechos, pero el nombre completo es Hechos de los Apóstoles. Y buscamos el capítulo 17. ¿Okay? Hechos 17. Y entonces buscamos el verso 11. El verso 11 dice... Bueno, vamos a leer el 10 también. Dice, entonces sin demora, los hermanos enviaron a Shaul y Sila de noche a Berea. Berea, una ciudad por allá. Y al llegar ellos allí, entraron en la sinagoga de los yahuditas, o sea, de los judíos, de los yahudim. Estos, o sea, los de Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, otra ciudad en la cual ellos habían predicado antes. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con la mayor prontitud, estudiando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. O sea, Shaul entró a la sinagoga judía de ese pueblo que se llamaba Berea. Antes de eso habían estado en Tesalónica, y de allí los botaron, casi los matan en Tesalónica, y de allí tuvieron que huir, y entonces van a esta otra ciudad, Berea, y proclaman allí el mensaje del Mashiach, ¿verdad? En la sinagoga de los judíos. Entonces aquí está diciendo el que hace este relato,
que estos, o sea, los judíos de Berea, eran más nobles que los judíos de Tesalónica, porque estos, los judíos de Berea, recibieron el mensaje de Shaul, el mensaje de Pablo, con la mayor prontitud, estudiando cada día las escrituras para verificar si esas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas que había enseñado Pablo acerca del Mashiach, ¿verdad? Acerca del Mesías, del ungido, del rey de Israel, basado en las escrituras del llamado Antiguo Testamento, de los profetas y demás. Pablo les exponía que Yahshua era el Mesías. Entonces estos judíos en Berea se ponían a estudiar las escrituras todos los días para verificar, a ver si esas cosas que Shaul les estaba enseñando eran así. Y esa es la manera correcta de estudiar las escrituras, hermanos. Primero, estudiarla todos los días. ¿Ok? Todos los días, aunque sea un poquito cada día. Segundo, estudiarla para verificar si las cosas que se nos enseñan son así. En las iglesias se enseñan muchas cosas. Muchas de esas cosas no son así, pero la gente las acepta como verdades porque no estudian las escrituras. Ahora mismo nosotros aquí le estamos enseñando, o le vamos a enseñar muchas cosas, muchos temas de las escrituras, pero no se conforme con escucharlo. Especialmente los nuevos. Hay muchos aquí que ya son veteranos en esto y conocen todos estos temas, pero especialmente los que son nuevos, no se conformen con escuchar. Vaya a la Biblia, a las escrituras, y estudie por usted mismo estos temas. Está bien que utilice algunas ayudas. Nosotros tenemos ayudas aquí en internet para el estudio de las escrituras. Está bien que usted utilice esas ayudas. ¿Ve? Estas grabaciones mismas son una ayuda para estudiar las escrituras. Entonces, pero es el deber de usted entonces tomar su propia Biblia y estudiar por sí solo, o sea, por sí mismo, las escrituras, a ver si estas cosas son así. Entre paréntesis, recomiendo mucho una Biblia que está saliendo ahora, que ha salido recientemente, que se llama La Peshita en español. No porque sea la mejor traducción de la Biblia, es buena traducción, pero no es la mejor. Tiene muchos de los mismos errores que tiene la versión Reina Valera, pero tiene unas correcciones, tiene muchas correcciones de las que carece la Reina Valera. Y lo más importante de esta versión, La Peshita en español, es que tiene el nombre de Yahweh escrito correctamente, tanto en lo que llaman el Antiguo Testamento como en lo que llaman el Nuevo Testamento. En ambos libros utiliza el nombre Yahweh. Fuera de eso, pues es casi igual que las demás traducciones bíblicas, ¿verdad? En español, con sus mismas virtudes y con sus mismos errores, pero yo las recomiendo por eso. Bueno, vamos a ver qué dijo Pedro, el apóstol Pedro, sobre los escritos de Pablo. Vamos a buscar entonces la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Ok, Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versos 15 y 16. Bueno, perdón, estoy en el libro que no es. Estoy acá en primera de Pedro, ahora sí, segunda de Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Y dice Pedro: consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Aquí hay que notar